En las páginas detractoras, las que hablan más de los adventistas del séptimo día, encontramos esto que está aquí, lo siguiente. A ver, adventista, ¿cómo tuercen Romanos 3:31? Bueno, vamos a leer la cita para ver qué es lo que nos quiere decir. Y dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta cita se explica por sí misma, sin embargo, yo voy a dar otra cita para darle apoyo al fundamento, que era lo que quería decir Pablo en ese momento. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es que nosotros somos salvos solamente por fe, nada más por fe, no por las obras de la ley, simplemente por la fe. Dios nos salvó por gracia y por creer que Él nos salvó, nos limpió todos los pecados y por eso somos salvos. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero hay personas que confunden que entonces ya por eso no debemos guardar la ley. Entonces vamos a ver si es verdad. Vamos a ver lo que dice Pablo en esta misma carta a los romanos. Aquí estamos en el capítulo 6, antes estábamos en el capítulo 3, ahora estamos en el capítulo 6. 3 capítulos después, miremos lo que dice. El primer versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, porque él dice que donde sobreabunda el pecado, asimismo sobreabunda la gracia. Ok, perfecto, pero entonces por eso debemos seguir pecando. Claro que no, ahí está diciéndolo y es más que evidente. En unos versículos más abajo, en el versículo 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Lo que venía diciendo ahorita, si nosotros somos salvos por la fe, entonces ya por eso no debemos obedecer la ley. Claro que no. Miremos lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Básicamente lo que está diciendo es que si nosotros pecamos, estamos sometiéndonos al pecado. Es decir, estamos volviéndonos esclavos del pecado, ¿ya? Pero si nosotros nos sometemos bajo la ley de Cristo, es decir, si la obedecemos, ya no estamos sometiéndonos a la ley del pecado. Estamos siendo libres y de eso es lo que está hablando él. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, tenemos aquí 3 citas muy interesantes. Miren lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley me dice a mí, no codiciarás, parece que la ley nos estuviera abriendo las puertas para poder pecar. Eso es lo que está diciendo ahí. Parece que la ley nos abriera las puertas, pero en realidad es el mismo pecado. Miren lo que dice aquí el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, lo que yo le venía diciendo ahorita. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Eso es lo que está ahí. Básicamente, el pecado utiliza la ley para poder verse, para poder mostrarse y que nosotros podamos pecar. Satanás utiliza la ley para tentarnos. Es increíble. Pero eso no es el tema es corregir lo que nos están diciendo al principio, que parece que quisieran invalidar la ley. No, la ley se confirma. Somos salvos por gracia, ok, pero ¿a qué yugo nos vamos a someter? ¿Al yugo de la esclavitud del pecado o al yugo de obedecer la ley de Dios que nos libera? Porque la ley es santa, el mandamiento justo, santo y bueno. Entonces eso espero que haya quedado claro. Romanos, la carta de Romanos es una carta que es sencilla de entender si se lee toda por completo. Pero si tomamos versículos aislados y leemos y nos quedamos con eso nada más, podemos confundirnos de manera muy sencilla. Pero todo Romanos es muy completo y se entiende por sí mismo. Claro, yo puedo coger otras citas del mismo Pablo para poder explicar esto, otras cartas. Pero no, me basé simplemente en el mismo Romanos para que vean que lo que él quiere decir es muy evidente y muy sencillo de entender. La ley no está abolida, los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿Somos salvos por la ley? No, somos salvos por gracia únicamente. Pero los que amamos a Dios verdaderamente obedecemos sus mandamientos. Fin. Entonces espero que eso haya quedado claro. Rincón Teológico fuera.